Pobre caridad. Bien, estaba diciendo pobre caridad respecto a los buenos deseos que nos hacían aquí algunas personas en conjunto. No le deseo esa suerte. Sí, en cambio, le deseo buena suerte, Monseñor Luis Cabrera, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y lo digo porque quienes estuvimos cerca de su gestión en Guayaquil, conocemos lo proactivo, lo sorprendente y lo positivo que fue en lo social. Los predecesores, o los antecesores del mejor dicho, habían desarrollado una labor de harto perfil y enorme aceptación, con lo cual se creía que la vara quedaba de una manera que no se la pueda saltar. Y él asaltó con éxito. Ahora el desafío que le viene es más complicado, le decía yo. La conversación con él empieza Yolanda Torres desde Quito a las 7:39. ¿Cómo estamos, señor? Qué gusto de saludarlo. La verdad, yo estuve muy gratamente sorprendida de sus palabras del día que usted se posesionó como presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Usted fue muy crítico, duro, frontal contra los políticos, campañeros, digamos, que según usted prometen lo que les da la gana sin conocer las verdaderas necesidades del pueblo al que se dirigen. Primero, sus palabras son válidas, vengan de donde vengan, pero viniendo de una eminencia como es usted, sorprendió más. ¿Por qué lo dijo? Bueno, yo creo que la pandemia justamente fue la ocasión para que, en medio de las dificultades, pudiéramos acercarnos y experimentar de cerca, valga la redundancia de la palabra, la necesidad real. Por ejemplo, nosotros tuvimos que ir directamente, aquí hablo de Guayaquil, a los Guasmos o al monte de Sinaí. Y claro, cuando uno se encuentra con las personas que no tienen para comer, no tienen dónde vivir, no tienen medicina, bueno, dice que esta realidad conocerán o no conocerán los políticos. Y cuando preguntaba, bueno, ¿y por aquí pasaron los candidatos? Sí, hace 3 años, hace 4 años. Pero una vez que consiguieron el voto no han vuelto más. Entonces, lógicamente son realidades que golpean, que llegan a las entrañas y que uno no puede permanecer indiferente. Entonces quizás fueron estas realidades las que me llevaron pues a decir, oiga, señores políticos, es hora de que se bajen de los escritorios, de los balcones, de las tarimas y comiencen a recorrer la ciudad, los barrios, a escuchar a la gente, a permitir que hablen, que no lleven recetas, que no lleven pues soluciones panaceas, como decía también, que al final no sirven para nada. Entonces quizás fueron esas realidades realmente las que a mí me golpearon profundamente y hablaba desde ahí, desde el corazón. Realmente cuando se le escucha a usted, se ve este tema de la campaña electoral como de una forma muy caricaturesca, ¿verdad? O sea, como usted dice, cada 4 años se acercan a los barrios, van y prometen cualquier cosa, pero no saben, tal vez a través de alguna encuesta, pero no saben en realidad lo que esa población necesita, que tal vez no sea lo mismo que lo que necesita la población de al lado. O sea, los pobres es un componente, ¿verdad?, al que hay que dirigirse y hay que ofrecer cuestiones para tener su voto. ¿Qué es lo que hay que hacer como individuos, como seres humanos, como políticos comprometidos, para que eso no sea un tema esporádico? Bueno, yo creo que lo primero, hablo desde mi experiencia, por el servicio que debo desempeñar. Exacto. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir a uno de estos barrios, la Nueva Prosperina. Y cuando llegué allá, la primera pregunta que me hicieron, ¿y qué nos trae? ¿Qué nos ofrece? Como que dice, ¿a qué ha venido? Y dije, yo vengo aquí a conocerles, a escucharles. Y me senté ahí junto con ellos en un banquito, hasta ahora recuerdo, ¿no?, de plástico. Y me presenté y dije, bueno, ¿y ustedes? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama su familia? ¿Desde cuándo vino acá? ¿En qué trabaja? ¿Qué hace? Entonces, como que la gente decía, bueno, oiga, es posible hablar, es posible que alguien nos escuche. Entonces, es una experiencia muy pequeñita, por supuesto, pero que para mí es una luz y que podría servir también para muchos líderes sociales, líderes políticos o comprometidos en otros campos importantísimos en la sociedad. De tal manera que voy a reiterar aquello que le dije,
pues escuchar a las personas, estar con ellos, compartir, dejarlos hablar, porque tienen una palabra, tienen mucho que decir, de tal forma pues que no vayan, repito también, pues con una lista de ofertas que al final no sirven para nada. Hay un pensamiento que viene a la memoria y dice que cuando uno sabe las respuestas, le cambian de pregunta. Y creo que eso puede suceder también con muchos políticos que piensan que tienen todas las respuestas del mundo y resulta que hay otras preguntas más importantes a las que uno tiene que responder. Usted dice que la pandemia le ha hecho ver algunas cosas, sin embargo usted ha sido combativo desde hace mucho tiempo. Cuando usted reemplazó a Monseñor Arregui en Guayaquil por cuestiones que tenían que ver también con persecución y problemas con el gobierno central de ese momento, con Rafael Correa, usted ahí también dijo que señaló que opinar en el campo político no es tanto una cuestión de gustos, y que cuando hay que hacerlo no se puede eludir la responsabilidad de expresar el pensamiento de la Iglesia. ¿Es así? La Iglesia debe expresar algo más que la palabra de Dios y entrar ya en el campo inclusive de la política y tener una opinión y ser un referente en este ámbito. Bueno, yo creo primero que hay que tener en cuenta que como creyentes, y aquí pues se habla más del 80% de la población ecuatoriana que tiene una convicción religiosa, y como creyentes no estamos al margen de las realidades sociales, de las realidades económicas, de las realidades políticas. Somos también ciudadanos, en primer lugar, seres de carne y hueso, que experimentamos el día a día, el dolor, la esperanza de nuestro pueblo. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de la Iglesia, no nos referimos únicamente al curita o al obispo, sino a todas las personas que tienen sus convicciones y que son parte de esta sociedad. También, lógicamente, aquí ha habido un acento exagerado de lo espiritual, y al final se ha terminado pues de un espiritualismo, inclusive reduciéndolo al plano puramente privado, íntimo, desconectado, de tal manera que se ha visto que lo religioso nada tiene que ver con lo familiar, con lo económico, con lo político, con lo cultural, y se lo descalifica sin más. Entonces yo creo que también desde un punto de partida es saber que somos parte de este conglomerado. Lógicamente nosotros, ya hablando de los pastores, por utilizar esa expresión, pues no tenemos conocimientos, o no es nuestro ámbito, no es nuestra competencia, el tema económico, el tema político, el tema social. Sin embargo, nosotros necesitamos, y por eso previamente nos pedimos a alguien que nos asesore. Y no necesariamente de alguien que crea en Dios, que sea pues parte de lo nuestro, sino a todas las personas. Sí. Basta que digo que es una cuestión de ciencia, la ciencia política, la ciencia económica, la ciencia en el campo educativo. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos también ofrecer una palabra sin proselitismos, sin tratar de imponer absolutamente a nadie, dejando en plena libertad para que las personas, como le dije también en otra entrevista, analicen y vean si es conveniente esa palabra y si no, pues lo dejan. O sea, dentro de este mundo democrático, pluralista que hablamos también. Felicitaciones de ese compromiso con la ciudadanía, cuando ha habido ocasiones en que más bien la Iglesia se ha lavado las manos y ha mirado para otro lado. En cambio, usted hace un llamamiento para integrarse y ser parte activa de la sociedad y sus problemas. Muchas gracias. Vamos con Carlos Vera, tiene más para usted. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Me uno a tus parabienes, pero los complemento con preocupaciones. Lo que usted ha dicho no es nuevo, es revolucionario. La Iglesia es política y hace política. Otra cosa es que no sea ideológica y partidista, pero tiene repercusiones en lo ideológico y partidista. Entonces celebro que haya aquí un secretario de la Conferencia Episcopal que, para empezar, no es hipócrita. Pero es confuso. Usted le dijo a Notimundo, creo que tendría que oír de lo que voy escuchando. Los políticos llegan con una cantidad de soluciones y ofertas que parece que viven en la estratosfera, que viven fuera de la realidad. Un discurso cansino y repetitivo. Los políticos, descalificó a todos. Es el reclamo que nos hace la Iglesia cuando decimos los curas pedófilos. Así es. Porque hay 300, 3.000, de 80.000 en el mundo. ¿Por qué ustedes descalifican, a todos los políticos? Bueno, yo creo que ahí tengo que primero reconocer con mucha humildad las generalizaciones, estoy de acuerdo con usted, no son las mejores. Qué fenomenal, se equivocó.
Sí. Suficiente, Yo no tengo pienso- más que preguntar. yo Segundo, creo que son algunos. punto, fenomenal. O sea, sí. Por algo usted es sacerdote, qué bien. Tengo que reconocer que no debí generalizar. Siguiente. Ahora sí, singularicen para no interpretar mal el discurso que ustedes están dando. ¿Cuáles son esas ofertas y soluciones que vienen de la estratosfera? Porque si no, sus fieles, sus feligreses, los creyentes, van a interpretar al antojo que les parezca esto. Ya que dan el mensaje, complétenlo. ¿Cuándo lo hacen? Bueno, nosotros como conferencia episcopal oportunamente enviaremos o ofreceremos una carta con algunas líneas de orientación. Entonces entiendo Qué que ahí, bien. todos nosotros ahí Van a dar el paso adicional. Por supuesto, claro. Era, digamos, esta fue una entrevista por la nominación como presidente de la conferencia, lógicamente, pero hablaba, si usted quiere, más a título personal. No se la saque ahorita. No se la saque No, ahorita. pero- ¿Sí vio lo que dijo antes Monseñor Arellano? Las cosas que ha dicho Monseñor Arellano, el de Esmeraldas era, Monseñor Arellano se llama. Sí, monseñor. Fueron más duras y más políticas que las suyas, pero dentro de su ámbito social. Usted acaba de decir algo que es importante recordar. Digo, nosotros no estamos ajenos a la realidad social. Acaba de decir que se ha exagerado en lo espiritual y que eso termina a veces demasiado en lo individual. Yo no sé, sin falta de respeto, si usted está consciente del peso de lo que acaba de decir y lo que le acaba de decir a Yolanda. Como creyentes no estamos al margen de la realidad social. Hay un acento exagerado en lo espiritual que termina en demasiado énfasis en lo individual. Hay una lista de ofertas que al final no sirven para nada. ¿Dijo o no dijo ustedes? Sí. No me estoy inventando, ¿no? No, Somos parte de ese conglomerado. ¿Ok? ¿Cuándo concretan esto? Bueno, pero yo le doy un dato. Nosotros como pastoral social, que desarrolla justamente esa dimensión más de carácter humanitario, bajo los conceptos de solidaridad, también hemos hecho varios estudios, varias investigaciones, y concretamente sobre el tema de la pobreza. Y claro, los índices que nos ofrece esa investigación son alarmantes. Si habla, pues imagínese, del dato que recuerdo tengo, luego le paso esos datos, y se dice, por ejemplo, 1 de cada 10 personas tiene acceso al teletrabajo. 1. ¿Y los demás? Por ejemplo, de personas, otro dato que viene a la memoria, que de 1 a 100 dólares, ¿no?, para vivir, pues más del 57% de las personas cuentan con eso. Entonces, en esa proporción, lógicamente, vienen las ofertas. Ahí entrarían los temas de las ofertas. Entonces, si los políticos, ahí voy a hablar en general, si no tienen un análisis serio a nivel económico, a nivel social, sus propuestas, lógicamente, carecerían de fundamento. ¿Cuáles son los que no tienen ese análisis serio? Bueno, por el momento, ya le digo, fue una afirmación general. Bueno, que usted dice que van a concretar con lineamientos. Por supuesto. ¿Cuándo? Pero lógicamente, ahora estamos ya en una pre-campaña, ¿no es cierto? Una pre-campaña. Y, por ejemplo, decíamos, son más de, no sé si son 15, 16 candidatos. ¿En qué momento ellos van a presentar sus planes, sus programas a nivel económico, político, medio ambiente, social? Están en la página web, métase en la página web, me van a decir, monseñor. Pero no al menos, no todos. El pueblo no se mete en la página web y no todos. Así Exactamente. es. De hecho, y por además, ejemplo, muchos son un mamotreto de 180 páginas que juntaron cosas y le llaman plan de gobierno, y el CNE ni siquiera lo clasifica, sube cualquier porquería que le mandan. Ahora veámoslo del otro lado. claro, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad, y no es ninguna infidencia, de invitarle al doctor Simón Pachano. Y claro, él es un politólogo, un sociólogo, trabaja en Semplaza, es un hombre extraordinario. Y cuando decía, yo he entrado a la página web y no he encontrado los planes, no he encontrado. Entonces decía, fíjese, un hombre ilustrado, un hombre que está en esos ambientes. Pues señora, no veámoslo tiene. del otro lado. Usted es un Estado laico. ¿No están rompiendo ustedes desde el principio el Estado laico al opinar como iglesia de la parte política? Bueno, primero hay que recordar que el Estado laico no es antirreligioso, ni religioso, es aconfesional. No tiene una orientación, digamos, no es un Estado islámico, ¿Y los judío, segundos saben lo que católico. mandan a decir los marxistas? Ya. Que como usted sabe son ateos, ¿no? La mayoría. Ustedes preocúpense de que no hayan curas pedófilos y no de que hayan políticos demagogos. Pues también estamos preocupados, el uno y el otro tema. ¿Está haciendo algo por eso la iglesia ecuatoriana?
Por supuesto. ¿Qué está haciendo? A ver, seguir un poco de historia, En el año 2002, la primera institución que tomó en serio el tema de los abusos fue la Iglesia Católica. En el 2002 se calificó el abuso de los menores como un crimen gravísimo, de tal manera que si una persona terminaba involucrada en eso, automáticamente, sin mayores procesos, quedaba fuera del sacerdocio. Es un dato histórico. Son más de 18 años y 20 años que estamos desarrollando. Luego también ha ido tomando posiciones muy claras. Ya desde Benedicto XVI, después de Papa Francisco, cero tolerancia. De tal manera que estos procesos, todo en el campo de la prevención, como también en el campo de la sanación que llamamos, lo llevamos adelante. Y repito la expresión, cero tolerancia. Yo creo que eso es importantísimo. Lógicamente que cuando se habla de estos temas, a veces se concentra demasiado en la Iglesia Católica. Y sabemos que los abusos son a nivel universal. Hablemos del 60, 70, 80% de los abusos en la familia. Pero también las otras instituciones educativas. Pensemos solo en Ecuador. ¿Cuántos casos se han dado? Instituciones también de carácter militar. Y alguno de esos de lectura asambleísta, inclusive. Y por supuesto, fíjense también en el ámbito religioso, pero no solo en la Iglesia Católica. También hay que ser realistas, también objetivos, pero nosotros como Iglesia tenemos muy claro eso, de que si una persona ha cometido ese delito, tiene que ser juzgada. ¿Lo molestaremos con frecuencia? Sí, encantado la vida. Y cuando yo decía que conozco la gestión de Monseñor, es porque desde el 24 de septiembre del 2015, Papa Francisco lo nombró arzobispo de Guayaquil y tomó posesión de esa arquidiócesis el 5 de diciembre del mismo año. Lo hemos tenido muy cercano y muy activo en cosas que no ha publicitado, pero que otros sí hemos conocido. Han escuchado ustedes su posición y su pensamiento como secretario de la Conferencia Episcopal. 7:55.